Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos con la entrevista exclusiva del equipo. Ya sabéis, en el día de ayer pues se publicó parte de la entrevista en Radio Montecarlo, un avance de la entrevista de Radio Montecarlo que tendrá obviamente una segunda parte con el grueso de la misma, pero también el equipo ha aprovechado para entrevistar a Kylian Mbappé. Y nosotros particularmente dentro de la entrevista nos vamos a quedar con tres partes. En primer lugar, obviamente con la querencia de querer, valga la redundancia, irse al Real Madrid, donde dijo lo siguiente: el club decidió no venderme y me pareció bien. Seguí jugando en agosto y no tuve ningún problema con eso. Sigo en un gran equipo y en un lugar donde he sido y soy feliz. ¿Por qué querer irme? Pensé que mi aventura había terminado. Quería descubrir otra cosa. Si me hubiese ido en verano, solo habría sido al Madrid. Irme era el siguiente paso lógico en mi carrera. En ningún momento de la temporada me comportaré mal, pensando en que no me dejaron salir y que por ello me lo voy a tomar con calma. Quiero demasiado el fútbol y tengo mucho respeto por el PSG. Luego, importante con respecto a lo que fue la amenaza, ¿no?, de Nasser Al-Khelaifi, porque lo fue, tal cual. Y se ha mojado. Con este asunto se ha mojado. Mbappé, ya sabéis, dijo, se va a quedar. Eso dijo Nasser Al-Khelaifi. En París se va a quedar. Nunca lo vamos a vender y nunca se irá gratis. Pues hombre, Kylian ha dicho lo siguiente: cuando tu presidente dice públicamente que no te vas a ir y que no te va a dejar libre, me quedé preocupado. No voy a mentir. Si no salgo libre, ¿qué me pasará? Me dije a mí mismo. Bueno, pues ese, amigo mío, es el presidente que tienes. Y luego, pues obviamente con respecto a su futuro, que aquí realmente es lo que, a ver, entre comillas, digamos, y ahora me voy a explicar, puede dejar algo inquieto al madridismo. Ha dicho lo siguiente: llevo mucho en el fútbol para saber que la verdad de ayer no es la de hoy ni tampoco la de mañana. Si me hubieran dicho que Messi iba a jugar en el PSG, no lo habría creído. Así que no sabemos qué puede pasar en el futuro. Pero mi futuro no es mi prioridad ahora. Ya gasté mucha energía en verano y fue agotador. Bueno, mi opinión aquí al respecto de esta cuestión de su futuro es que él tampoco puede decir de manera taxativa que ni va a renovar ni va a continuar en el PSG cuando todavía le quedan varios meses como futbolista del Paris Saint-Germain, porque la presión sería brutal. Creo que ya de por sí lo va a ser, es decir, manifestando claramente que él en verano quería salir al Real Madrid, y también con respecto a que se va a tensar la situación con Nasser Al-Khelaifi, mostrando pues un poquito esa sensación de miedo hacia lo que puede ser un presidente, pues dicho mal y pronto, tirano. Entonces, se puede mojar hasta donde se puede mojar y él puede hablar hasta donde pueda hablar, pero para mí es bastante comprensible ese último mensaje con respecto a su futuro como futbolista profesional. Pero yo con lo que me quedo es con la idea de que, en caso de salir, solo saldrá el Real Madrid. Y es una manera de decir, si él ha entendido que su etapa en el PSG terminó y él solo quiere ir al Real Madrid, es que en caso de salir solo se va a ir al Real Madrid. Y con respecto a su renovación, pues obviamente, ya como escuchamos, o leímos, o vimos en Radio Montecarlo, pues ahora mismo está muy lejos. Entonces, lo que creo que hay que hacer aquí, al final, es ir hilando las dos entrevistas, ir hilando y leyendo entre líneas. Y mi conclusión es que puede hablar hasta donde pueda hablar, puede mojarse hasta donde puede mojarse, y no puede decir de manera clara y contundente que la próxima temporada va a jugar en el Real Madrid. Él se centra en el presente, quiere quitar el futuro, pero centrándose en que él es un futbolista profesional y que tiene que competir al final, y que tiene aprecio y quiere al PSG, porque es en el club que ha crecido como futbolista. Entonces, bueno, al final te tienes que manejar en esa situación, y Mbappé, pues creo que lo ha hecho de manera bastante madura.